Bienvenidos a la sexta clase. Hoy nos encontramos nuevamente después de haber bajado el processing, después de haber experimentado con los primeros códigos creativos, y vamos a introducirnos en una problemática asociada que la venimos mencionando desde el principio, pero para pensar en qué debemos pensar cuando vamos a hablar de visualizar discursos. Y para ello vamos a tomar como perspectiva de reflexión un concepto muy antiguo, que es el de biopolítica. Este concepto, conocido fundamentalmente desde Foucault, no fue desarrollado exactamente por Foucault inicialmente. De hecho, fue un cientista social sueco quien lo lleva adelante y lo propone por primera vez a fines del siglo XIX para pensar una nueva ciencia política que tenía que ver con la sociedad pensada como organismo. La vida física, la vida biológica, estaba fuera de este concepto, y para eso, que sería, digamos, la vida animal, él denominó pletopolítica. La política de lo reproductivo, de la salubridad, etc. Cuando Foucault, en sus escritos, retoma el concepto, no lo hace desde este sentido original, es más, ni siquiera menciona al sueco, sino que directamente lo plantea como si biopolítica fuese pletopolítica, es decir, una noción para dar cuenta del cuidado de lo vivo en tanto vida biológica. ¿Qué es lo que nos va a plantear Foucault como punto de partida que a nosotros nos parece interesante para plantear desde ahí cómo visualizar discursos? Cuando se va constituyendo la modernidad, las lógicas de poder cambian. Él va a hacer un recorrido, una genealogía por las lógicas de dominio y las formas de poder. De eso, de ahí, de hecho, va gran parte de su trabajo. Él va a decir que hay un paso de lo que él llama anatomopolítica hacia la biopolítica. El poder representado en los cuerpos, el poder referido a la vida. Un tipo de gobierno que el castigo lo marcaba en los cuerpos. Pensemos en las condenas sociales, en los ahorcamientos, en los ayuntamientos, bueno, todo ese tipo de castigos que hay, que pasan a una sociedad moderna donde el castigo ya va a estar incorporado en un edificio que es la cárcel, junto a otros edificios normativos, y el objetivo central del Estado es, en vez de castigar el problema, cuidar la vida. Y en este cuidado de la vida no se desdibuja el concepto de dominio, o no es que hay menos ejercicio de poder porque hablamos de vida en vez de castigo. No, sigue habiendo control, pero el control es de otro orden. ¿Qué controla? Controlan, por ejemplo, salubridad pública, controlan las políticas de higienismo, controlan justamente lo que mapeamos, las cantidades que están demostrando que la vida está siendo cuidada. Tasa de mortandad, tasa de salubridad, los distintos índices y coeficientes que se van desarrollando para mostrar el éxito de la política cuidando la vida. Y como es el Estado el que cuida la vida, el Estado nos explica cómo debemos hacer para el cuidado de la vida. Y entonces tenemos una intervención de poder que interviene profundamente en la estructura más mínima de nuestra propia cotidianidad. Este Estado, que no lo tenemos en este sentido aquí, sí lo vamos a tener acá. Y la definición de lo vivo es entonces central para poder empezar a entender los dinamismos de poder. Por eso, los discursos los vamos a tomar desde este concepto. Una de las características de la obra de Foucault es que cuando él recorre el concepto de biopolítica, no lo hace en una obra sintética, no lo hace en una publicación sistemática. Él lo va desarrollando a lo largo de sus charlas y de sus clases, y por eso va a ser después de su muerte en que se publique alguna síntesis de su mirada en relación a la biopolítica, por más que es un concepto que va a impregnar toda su obra y toda su reflexión. Foucault lo va a ligar, esta construcción de biopolítica y esta diferenciación que hay de la anatomopolítica, es decir, el dominio sobre los cuerpos al dominio sobre la vida, a la idea de biopoder, y de hecho los va a tomar muchas veces como sinónimo.
Dado que Foucault no hace una obra sistemática, hay respuestas hacia el pensamiento de Foucault que de hecho son previas a la obra donde sistemáticamente se empiezan a organizar. Y una de las más notables o de las de mayor impacto fue la del filósofo italiano Giorgio Agamben. Él va a tomar esta noción de biopolítica, pero la va a anclar en un concepto mucho más antiguo y va a plantear que Foucault está mirando un proceso específico de una construcción de lo vivo que en sí define a cualquier tipo de Estado y no solo al moderno. El concepto a donde Agamben va a anclar esto es el de nuda vida. ¿Qué es la nuda vida? Es una figura del derecho romano arcaico que da cuenta de esa vida sobre la cual se puede dar muerte. Es la vida que no tiene valor en tanto vida en sí, obviamente siempre hablando de vida humana. Los esclavos serían como la mejor representación. En función de este concepto, él va a desplegar el concepto de estado de excepción, los límites donde el Estado, los límites del Estado para el cuidado de la vida en sí misma. Y él va a decir incluso que el Estado en sí se define más por sus límites que por sus teóricos objetivos de cuidado. Y en esa diferencia, Agamben va a permitir llevar esta idea de biopolítica o de control sobre lo vivo mucho más allá de las políticas de salubridad a las cuales se refiere Foucault. El cuidado de lo vivo es mucho más antiguo y mucho más profundo. A las reflexiones de estos autores, que focalizan enormemente lo humano, le podemos agregar, sobre todo a partir de la modernidad y la construcción de ciertas figuras emblemáticas, que no solo el cuidado de lo vivo es el cuidado de la vida humana. También encontramos en la modernidad, y mucho más en los escenarios que nos ocupan, el cuidado a una vida que no es humana. Lo vamos a ver más adelante, pero los parques nacionales son una figura emblemática en este sentido. Y la política estatal en sí misma, los límites de la política estatal, lo que se reconoce como valioso, eso también tiene una relación directa con lo que se construye como biopolítica. Agamben hace algo más. Él se pregunta por el sentido de la vida misma y es muy interesante porque lo plantea como aquello que no puede ser definible. Él va a empezar a diferenciar esta misma noción de biopolítica y pletopolítica en otro sentido. Él va a hablar de la vida animal, la reproductiva, respecto de la vida social, y va a decir, recorriendo una línea muy similar a la de Haraway y a lo que hemos visto hasta ahora, que de hecho la vida no se puede diferenciar. No hay nada que diga dónde empieza lo biológico y termina lo social o viceversa. Es una definición previa. Está dado en la trama de poder que se desprende del modo en que se entiende lo vivo. Y en definitiva, en el modo en que se entiende aquello que puede ser muerto. Aquello que si se muere o no pasa nada o incluso es útil. En esto juega la trama de la estatalidad y del poder. Cuando hablamos de reconocer discursos, estamos hablando de reconocer precisamente las metáforas que dan cuenta qué cosa es lo vivo, cómo se reconoce, cómo se recorta. Cualquiera sea el orden de lo que veamos, estos recortes están. Y estos recortes son los que queremos introducir en los mapeos que acabamos de hacer. Tratamos de mapear estructuras, visualizarlas con nuevas dinámicas artísticas que nos permitan ver lo paradójico de la construcción material. Pero no es solo material, es también relato. Y el relato tiene una división central que tiene que ver con qué cosa está vivo y vale, qué cosa no importa o es necesario incluso que muera.